yo quiero explicarles a todos y a todas realmente en qué consiste el Evangelio de Jesucristo. Porque nos piden creer en el Evangelio, pero no lo entendemos. Nos piden ser evangélicos, mas no lo entendemos. Decimos que somos evangélicos, pero no lo entendemos. Y no hay peor cosa que hacer algo o estar en algo que uno no entiende. Dice, ¿por qué estoy aquí? No lo entiendo. Entonces, en 5 temas breves, cortos, estos temas se pueden como que ampliar y se han escrito libros y libros acerca de estos temas, pero se lo voy a decir en unos pocos minutos. Usted quiere ser un evangélico consciente, quiere convertirse al evangelio conscientemente, quiere saber en qué consiste el evangelio, se lo voy a explicar en pocas palabras. Hay 5 temas que toda persona debería saber si quiere tener la fe cristiana evangélica. ¿Cuál es el primer tema? Lo vamos a enumerar y luego una breve, muy breve explicación, porque tendremos un poquito de más tiempo para explicarlo en otros días. Número 1, el tema de la gracia de Dios. A ver, registre en su memoria desde ahora la gracia de Dios. ¿Está bien? ¿Cuál es el primer tema en que consiste el Evangelio? La gracia. Si no quiere decir completamente diga la gracia de Dios. Hay que entender la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, puntualice la gracia de Dios. No voy a explicar ahorita, voy a regresar. ¿Cuál es el segundo tema? Para incluir una evangelización correcta. El hombre. El hombre. Primero la gracia, luego el hombre. ¿Está bien? Si a usted le explicaron lo que es la gracia, quién es el hombre, ya vamos bien. Tercer tema que debería de incluir en una evangelización, Dios. El tema de Dios. Se debe conocer a Dios. Número 4, Jesucristo, o en su forma acortada, Cristo. Quiere decirlo por nombre personal, Jesús. Entonces, ¿cuántos temas llevamos ya ahorita? 1, la gracia. 2, el hombre. 3, Dios. 4, Jesucristo. Y número 5, ¿cuál es el tema número 5? La fe. Fe. Tema fe. Bueno, entonces, con esos 5 temas en mente, breve explicación. Porque si usted no ha entendido esto, usted no ha sido evangelizado correctamente. Y con cuánta razón a lo mejor no le funciona muy bien porque no lo ha entendido. Voy entonces brevemente a mencionar estos temas. La gracia de Dios. Empecemos diciendo que la vida eterna, ¿cuántos saben que hay vida después de esta vida? No todo termina en el cementerio. Se le llama vida eterna porque también hay muerte eterna, pero enfaticemos la vida eterna. La vida eterna es un regalo, por eso se le llama gracia de Dios, porque tener vida eterna, recibir vida eterna o entrar al cielo, que es su equivalente, es un regalo. No se compra, no se merece, no se gana haciendo ningún mérito, porque no lo hay. No hay méritos suficientes para tener la vida eterna. Un hombre vino un día y dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos, le dijeron, ya todo lo he guardado. Entonces anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres, a eso sí no. Y se fue triste sin recibir la vida eterna. Eso era para probar realmente su corazón. Pero ustedes saben que no hay absolutamente ningún mérito humano que le permita al hombre tener la vida eterna. Tiene que ser recibido por un acto de gracia, de misericordia de Dios. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la palabra,
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, que significa regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe en quién está ese regalo? En Cristo Jesús. Amén. Por eso encontrarse con Jesús es encontrar el regalo de la vida eterna que Dios nos ofrece. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia, es decir, gratis, un regalo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don. La palabra don significa regalo, y agrega, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir regalos? Es de mal gusto no recibir un regalo, ¿cierto? No recibir un regalo cuando se lo están entregando, se lo están ofreciendo, no recibirlo es de mal gusto, es ser orgulloso totalmente. Como quien dice, no, no lo necesito. Entonces, la gracia de Dios, dije, la vida eterna es que un regalo. No se gana, no se compra, no se merece, no hay ningún mérito. Solo se tendría que recibir por regalo. Voy con el segundo tema rápidamente. ¿Cuál es el segundo tema? El hombre. Dos cosas acerca del hombre. Número uno, tenemos que empezar por ahí. El hombre es pecador. El hombre es pecador. ¿Desde cuándo y desde dónde el hombre es pecador? Desde el principio, Génesis capítulo 1, donde Dios creó al hombre y lo creó perfecto. Pero luego viene el capítulo 3 y el diablo les mintió, los engañó y los hizo caer en pecado. Desde entonces el hombre es pecador. ¿Sabe qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Y aquí sí todos, dice la Biblia. Aún una persona que nunca haya pecado en su vida es pecador, porque nació de padres pecadores, tiene la semilla del pecado, el germen del pecado incrustado en su alma y necesita de todos modos arrepentimiento. La otra cosa es que el hombre, por ser pecador, no puede salvarse a sí mismo. No hay manera. ¿Sabe cómo se compararía eso? Como cuando alguien cae víctima o cae, perdón, por descuido, por accidente, cae en un río desbordado y las aguas ya lo están arrastrando. Y usted le dice, sálvate a ti mismo, sal de ahí. No, si él dice, estoy siendo arrastrado por las aguas. Esa persona se está muriendo y usted le pide que se salve a sí mismo. No se puede. Lo mismo es con el pecado. El pecado es mortal, es grave. Y usted le pide a una gente que se salve. Sálvate, le dice. No se puede, no puede salvarse a sí mismo. Necesita quien lo salve. Necesita un salvador. Y en este caso, usted sabe, es Cristo Jesús el Salvador. El hombre no puede llegar al cielo salvándose a sí mismo. Imposible por medio de sus obras. Todos somos pecadores. Voy con el tercer tema. ¿Cuál es el tercer tema? Dios. Aquí entra Dios. El hombre es incapaz. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Entonces necesita la ayuda de ¿quién? De Dios. Aquí entra Dios al rescate. Y dos cosas quiero decirles acerca de Dios. En la Biblia se conoce como cualidades o características, otros le llaman atributos de Dios, Dios tiene muchos atributos, pero voy a mencionarles dos: el amor y la justicia. Amor y justicia. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben que Él es justo? No hay justo más justo que Dios. Pero le voy a decir cuál es el problema.
esos dos atributos generan un problema. ¿Cuál es el problema? Que realmente, como Dios nos ama, dice que Dios, primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Y sabe qué? Por amor, Dios no quisiera, no quiere castigar el pecado. Por amor. Dije, no quiere castigar el pecado. El pecado necesita ser castigado. El pecador necesita ser castigado. Pero Dios, como lo ama tanto, no quiere que el pecador sufra el castigo. ¿Y cuál es el? El castigo no es una azotada, no es. El castigo es castigo eterno, muerte eterna, lago de fuego, sufrimiento eterno. Ese es el castigo. Y Dios, como ama al hombre, no quiere que el hombre sea castigado. Como aquel ejemplo que se ha puesto de un rey en determinada región que era muy justo, pero muy amoroso, justo y amoroso, justo y amoroso, amoroso y justo. Y un día se hizo una ley, hicieron una ley en que toda persona que quebrantara esa ley, esa norma, debería ser azotado en la plaza pública. Y el problema es que la propia madre del rey quebrantó esa ley. Y entonces toda la gente se preguntaba y decía, vamos a ver qué va a hacer el rey, porque si es justo, va a tener que castigarla. Pero si ama a su mamá, no la va a querer castigar. Vamos a ver, dijeron, cómo resuelve el rey ese problema. Y todo mundo expectante. Llegó el día de la ejecución de esa ley y el rey pidió que todos se reunieran en la plaza pública. La gente asistió a la plaza pública y esperando a ver qué va a hacer el rey. Ellos se imaginaban cómo iban a reventarle las espaldas a la señora aquella porque el rey es justo. Pero si el rey no azotaba, entonces iba a quebrantar la ley y todo el mundo iba a saber. ¿Sabe qué hizo el rey en ese momento? Presentaron públicamente a su madre, declararon ahí cuál había sido la falta y llamaron a los verdugos para azotarla. En justicia, el rey pidió que su madre fuera azotada. Pero en amor a su madre, el rey, cuando ya iban a propiciarle la primera azotina, el rey vino y abrazó a su madre y los azotes ya no los recibió su mamá, sino lo recibió él en sus espaldas. Él recibió los azotes por ella. Así resolvió el rey ese problema. Demostró su amor para su madre, librándola del azote, pero demostró su justicia, haciendo que los verdugos azotaran. Él mismo recibió los azotes. Eso nos hace pensar entonces en Dios. Él es amor y no quisiera que usted sea castigado. Pero Dios también es justo. Y su justicia hace que alguien tenga que pagar. ¿Sabe qué se dijo en el libro de Éxodo 34:7? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es justo y exige justicia. Entonces aquí entra nuestro cuarto tema. ¿Cuál es el cuarto tema? Jesucristo. Dios necesitó a Jesucristo para resolver el problema. Por eso tuvo que hacerse Jesús, tuvo que hacerse hombre, se hizo hombre, igual que los hombres. Y la Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz y resucitó para pagar por nuestros pecados. Y por medio de su muerte, entonces nos compró un lugar en el cielo y por eso nos ofrece gratuitamente
la vida eterna. Fue necesario. Dice el libro de Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de nosotros. Es impresionante cómo Dios necesitó a Jesús para que en él fueran castigados nuestros pecados. Las espaldas del rey, de Jesús rey, nuestro rey Jesús, recibió los azotes para que usted no los recibiera. Eso es un acto de amor y un acto de justicia. En amor, Dios quiere librarlo a usted del castigo eterno. Pero el pecado no se puede quedar sin ser castigado. Entonces lo castigó en las espaldas ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Por eso es tan importante conocer a Jesús. Por eso es tan importante entrar en una relación personal con Jesús. Por eso usted ha oído que se dice en las iglesias, reciba a Jesús, crea en Jesús, invite a Jesús a ser su Salvador. ¿Sabe por qué? Porque 1 Corintios 15:3 dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La razón de la muerte de Jesús fue para librarnos del pecado y de la condenación del pecado. Dije 1 Corintios 15:3. Está claro. Para que usted lo vea, lo lea. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Está bien? Ahí hemos agotado el tema de Jesucristo. ¿Es importante Jesucristo? Sí es importante. Es el medio que Dios ha usado para librarnos de la condenación eterna. ¿Cuál es el quinto tema? Fe, la fe. ¿Qué se necesita para recibirlo a Él? ¿Qué se necesita para encontrarse con Él? Fe. Y no es cualquier fe. Ustedes saben que en el mundo hay muchas clases de fe. Si alguien necesita sanidad, tiene fe para sanidad. Si alguien necesita recursos económicos, tiene fe para multiplicación de recursos económicos. Pero aquí, ¿qué fe se necesita? Se le llama la fe salvadora, la fe para recibir la salvación. Un día un buen hombre, carcelero, se arrepintió, se convirtió y dijo, señores, esto está en Hechos 16:31, Hechos 16:31. Él hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta? Ellos le dijeron, ¿qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A eso le llamamos la fe salvadora. Esa es la fe que salva. La fe puesta en Jesucristo. Esto es confiar solamente en Jesucristo para tener la vida eterna. Se habló de un trágico accidente en alta mar. La embarcación empezó a hundirse y mucha gente empezó a tener peligros de muerte. Y había un hombre que se aferró a la única tabla que pudo, una tabla que le permitía flotar sobre las aguas. Y el hombre estaba tratando de sobrevivir y ver si lograba alcanzar la orilla, pero era imposible, estaba demasiado profundizado, o sea, de la orilla hacia el centro del mar. Entonces, de repente, sonó la alarma de que el bote salvavidas se acercaba. Y cuando se acercó el bote salvavidas, se le dio la noticia que soltara la tabla y que se aferrara al salvavidas. ¿Qué hubiera hecho usted? Aquel hombre, déjenme, yo voy a salir por mí mismo. Yo voy a aguantar y voy a llegar hasta la orilla. O tomaba el salvavidas, ¿qué era mejor? Aferrado a la tabla es lo que la gente hace todos los días, queriendo salir de su propio problema, su propia fuerza, su propia sabiduría, su propia prudencia y nada consiguen con eso. La mejor opción es tomar el salvavidas. Pues Jesucristo es el salvavidas.
Y se necesita fe para soltar esa tabla de la propia justicia, de la ¿qué le digo? Justificación, y aceptar a Jesús como el salvavidas que puede darte vida eterna. Se necesita fe para eso, la fe salvadora. No sé, me di a entender en este corto mensaje. La gracia, dije, la vida eterna es un regalo y no se tiene que pagar por ello. El hombre es pecador y está sentenciado a castigo eterno y no puede salvarse a sí mismo. Entonces Dios lo resuelve porque Dios lo ama. Dios es amor, pero es justo. ¿Y qué preparó Dios? Preparó a su Hijo, un Salvador, para que pusiera sus espaldas y que en las espaldas de Él vinieran todos los azotes, la muerte, a fin de que tú seas libre. Pero para apropiarte de ese regalo, ¿qué necesitas? Fe en Jesús. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. A estas alturas, entonces, yo le pregunto a los que oyeron y pusieron atención, ¿quiere alguien de ustedes recibir ese regalo de la vida eterna? ¿Quiere recibirlo ahora? ¿Qué necesita hacer? Deposite fe en Jesús. Este es el mensaje de los siglos, es el mensaje que no puede fallar. La iglesia no puede apartarse de este mensaje. En entenderlo está la salvación.